Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Tiempo en Mírame Canarias para analizar la actualidad, debatirla y repartir. Óscar, David, Óscar, patadas en el culo. Queda 28 días para el día 28. Y al día 28, Tenerife y la Orotava va a contribuir a eso. Le vamos a dar una patada en el culo a Pedro Martín y lo vamos a mandar para Guía de Isora para que no vuelva a dar más la lata a Tenerife. Lo mandaremos para Guía Isora. Pues así está el ambiente, a ver si escucho mejor el retorno, así está el ambiente en las elecciones, a menos de un mes para las elecciones. David, Óscar. Sí, pues lo más palpable, lo más evidente, efectivamente, este tipo de comentarios, ¿no? Yo creo que, evidentemente, desde mi punto de vista, es una falta de respeto dirigirse hacia el electorado, a los ciudadanos, porque creo que no son las formas, insisto, de iniciar una campaña y no son las formas de hacer política de un cargo público. Desde luego, esto evidencia, sin duda, la ansiedad política y, permítanme que les diga, los nervios de Coalición Canaria. Sí, bueno, yo creo que al final es lo último que ha dicho Óscar es lo más clave de todo esto. Hay muchos nervios, no solo en Coalición Canaria, yo creo que en todos los partidos. Y vamos a ver muchas escenas como estas en las que políticos de los que se espera un nivel un poquito pues, más alto, más serio, más riguroso, al final perder los papeles y entrar en un juego sucio, barrebajero, un juego al que yo creo que no deberían acostumbrarse nuestros políticos, pero que va a ser habitual, ¿no? También vamos a escuchar muchas mentiras. Hemos visto también pues, algunas intervenciones, por ejemplo, de anagramas, en las que parece que vale todo y se empiezan a decir cosas, muchas de ellas que faltan a la verdad y que no son reales, como al final en este tipo de actos es como una ola de aplausos hacia el líder político que se sube y nadie pues está ahí para contrastar las cosas que se dicen, para contrarrestar si se dice algo que no es cierto, si no, bueno, pues al final se van subiendo en intensidad las intervenciones y con ese público a favor y esa ola de apoyos, pues al final se vienen a decir cosas como esta que yo creo que, como bien ha dicho Óscar, están fuera de lugar. Y pierden credibilidad. Antes de volver a ver esas declaraciones, decirles que quien las realiza es Francisco Linares, que es además el máximo responsable de Coalición Canaria en Tenerife. Volvemos a oírlo. Queda 28 días para el día 28. Y al día 28, Tenerife y la Orotava va a contribuir a eso. Le vamos a dar una patada en el culo a Pedro Martín y lo vamos a mandar para Guía de Isora para que no vuelva a dar más la lata a Tenerife. Lo mandaremos para Guía Isora. Pedro Martín es el candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Pedro Martín, por una moción de censura, mediante una moción de censura, hecho del Cabildo a Coalición Canaria. También es verdad que Coalición Canaria la echaron del gobierno, del Cabildo, del gobierno de Canarias, de otros muchos ayuntamientos, socialistas, Podemos, las izquierdas. Pero ahora es Coalición Canaria la que se refiere así a un socialista, a Pedro Martín. Bueno, de todo esto hablaremos esta noche. Ahora nos vamos hasta la isla de Gran Canaria. David, Óscar, ¿qué está pasando en Gran Canaria?
con los bomberos me refiero, porque están nuevamente en pie de guerra. Bueno, yo creo que los bomberos han aprovechado también esta recta final, lógicamente, para volver a recuperar las protestas en la calle, porque lo cierto es que realmente es bastante llamativo el hecho de la precariedad laboral con la que trabajan los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. No es un problema nuevo, es una reivindicación, yo creo que ya que podemos decir histórica, porque llevamos muchísimo tiempo escuchando a los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria pedir más personal, pedir más recursos, con un parque de bomberos infrautilizado e infradotado, en este caso por precisamente esa falta de recursos. Y bueno, han vuelto a salir a la calle. Además, en esas protestas los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria hacen mucho ruido, nunca mejor dicho, toman las calles en unas manifestaciones en las que además se dejan notar, ahí están viendo, con batucadas, con fuegos de estos fríos, bueno, la verdad que llamando mucho la atención, que de eso se tratan las manifestaciones, y sobre todo con una persona señalada, ¿no?, en el centro de la diana, que es el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que recuerden que no va a repetir como candidato al ayuntamiento, sino que va a ser el candidato del Partido Socialista al Cabildo de Gran Canaria. Una protesta que hasta ahora ha caído en saco roto, porque los bomberos, a pesar de que todo ese ruido que llevan haciendo durante todo este mandato, han sido ninguneados por parte del ayuntamiento en cuanto a sus reivindicaciones. O sea que Augusto Hidalgo, siendo alcalde de Las Palmas, no ha arreglado un problema que afecta a los bomberos de la ciudad y sobre todo a la seguridad de los Gran Canarios. O sea, realmente es un problema que afecta a los bomberos, pero los bomberos se están manifestando por la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que hay un dato que es demoledor, que estábamos viendo en ese rótulo, ¿no? Ahora mismo hay 135 profesionales en el cuerpo de bomberos y hacen falta una media de 200. O sea, eso ya nos dice mucho, pues, de la precariedad ahora mismo que tiene el cuerpo de bomberos en la capital Gran Canaria, a pesar de, como bien decía Manolo, es fundamental, lógicamente, para la seguridad en uno de los principales municipios. Efectivamente, en este caso, como decía David, una reivindicación histórica hace años y lo más importante, lo más grave, efectivamente, la repercusión que tiene, efectivamente, la falta de medios, las carencias, la precariedad laboral, la falta de medios humanos y materiales para los ciudadanos y ciudadanas de Las Palmas de Gran Canaria, que evidentemente, bueno, pues se les trata de dar un servicio de seguridad con las mayores garantías, y pese al déficit, pese a las carencias de materiales, de dotaciones, de personal que tienen los bomberos de Las Palmas, están haciendo una labor sin duda impecable, y además en situaciones, en episodios concretos que en determinados momentos les ha costado mucho llegar, insisto, para resolver problemas que tienen que ver con la seguridad, algunos hechos concretos que han ocurrido en la ciudad de Las Palmas. Por tanto, creo que han hecho una labor formidable. Por cierto, evidentemente el alcalde Augusto Hidalgo les ha dado la espalda. Habrá algunos políticos que traten de sacar tajada política de esta situación, pero hay otro hombre, un hombre propio, un hombre del gobierno, en este caso del propio Hidalgo, que también les ha dado la espalda, y es el responsable directo, que es Josué Íñiguez, el concejal de seguridad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hombre, Óscar, ¿cómo no sacar partido de la vagancia de no haber hecho absolutamente nada a un problema de los bomberos de Las Palmas? No es nada a un asunto de los bomberos, o sea, de no hacer nada por la seguridad de los vecinos de Las Palmas. Efectivamente, una falta de voluntad política, de sensibilidad, de compromiso, efectivamente, con la seguridad, y por tanto con un cuerpo, un colectivo muy potente, como están demostrando las calles en estos momentos en la capital Gran Canaria. Bueno, pues hasta Las Palmas de Gran Canaria nos vamos. Allí nos espera nuestro amigo Raúl Esclarín. Raúl, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, David. Buenas noches, Óscar. Encantado de estar otra vez aquí con ustedes. Bueno, Raúl, tú eres bombero, tú no eres político, tú no te presentas a unas campañas. ¿Quién es el culpable o la culpable de que los bomberos estén así y haya en Las Palmas una inseguridad que clama al cielo? ¿Quién? El culpable lo han nombrado ustedes en primer lugar, es Augusto Hidalgo, que es el alcalde de esta ciudad. Augusto Hidalgo todavía no se ha reunido con nosotros después de un año largo que llevamos de reivindicaciones. Todavía no sabe de nuestra boca cuáles son las carencias que tenemos, las necesidades del servicio. Lo que sabe es probablemente lo que le ha contado el concejal Josué Íñiguez, que lleva un montón de tiempo haciendo omisión de su trabajo. Y también hay una responsabilidad clara en la jefatura del servicio,
porque son los 3 pilares básicos que nosotros necesitamos para tener una buena gestión. Mire, les voy a poner un ejemplo concreto para poner las cosas y que sepamos de qué estamos hablando. El concejal Josué Íñiguez, en el pleno de octubre, en el pleno le interpelaron los concejales de la oposición preguntando qué pasaba con la ropa de fuego de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, esa que vemos en las imágenes. Ropa de fuego que en muchos casos lleva 12, 14 años sin renovarse, sobre 10, diríamos, en algunos casos los compañeros que han tenido suerte. Y el concejal Josué Íñiguez les dijo en el pleno de octubre que la ropa llegaba en días. En diciembre los mismos concejales de la oposición volvieron a interpelarle por la ropa de fuego y volvió a decir que llegaba en días. Bueno, Papá Noel no nos trajo la ropa de fuego, los Reyes Magos no nos trajeron la ropa de fuego y estamos a principios de mayo. No ha llegado la ropa de fuego. Parece ser que ha llegado una parte. Entonces, yo lo que estoy temiéndome es que si resulta que llega el resto de la ropa de fuego en estos días, tanto el alcalde saliente como el concejal de seguridad, como la señora Carolina Darias, que se presenta en la alcaldía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por el mismo partido político, vendrán a sacarse una foto al parque de bomberos para decir que el problema de bomberos está solucionado. Y no es así. Vale. No se puede gestionar. A ver, Raúl, hay que ser muy tonto para creerse que con una foto se soluciona un problema. Eso es lo primero. Lo segundo, según te escucho, el responsable de todo esto es el alcalde actual de Las Palmas, Augusto Hidalgo, según tú. Bien. De un problema que actualmente afecta a cuántos ciudadanos de Las Palmas. En caso de que haya una desgracia, ¿qué pasaría? Por ejemplo, dime una desgracia, que así lo entiendes más claro. Te voy a poner ejemplos concretos de cosas que han sucedido últimamente. Hace una semana, 10 días, hubo un grave accidente en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, con el que los bomberos tenemos firmado un convenio. O sea, nosotros, los bomberos de Las Palmas, tenemos que actuar en el puerto de la autoridad portuaria, incluso con la carencia de medios y materiales que tenemos actualmente. Bueno, hubo un accidente bastante grave en el que perdieron la vida 2 trabajadores. Y claro, para cubrir ese accidente había materias peligrosas de por medio, pues tuvo que desplazarse prácticamente el 80% de los bomberos que estaban trabajando en la ciudad en ese momento. Ese día, cuando los bomberos estaban, gracias a Dios que sucedió en ese momento, cuando los bomberos estaban recogiendo todo el material para subirse al camión, se incendió una casa, además se incendió una casa con bastantes llamaradas, con fuego hacia el exterior, en una de las calles más céntricas de Las Palmas, en Franchi Roca. Gracias que los compañeros estaban recogiendo en ese momento y pudieron desplazarse a toda velocidad desde el puerto hasta Franchi Roca para cubrir ese servicio. Pero si ese incendio sucede media hora antes, tenemos que ser conscientes del peligro en el que estamos poniendo en una ciudad como esta. O sea, somos 400.000 habitantes más una población flotante enorme, más un puerto que tenemos que es enorme. Estamos actuando con unos medios del siglo XIX, con unos camiones que para que pasen la ITV, los señores de la ITV nos dicen que les quitemos el agua porque si no, no pasan. Pasan la ITV esos camiones con luces de averías encendidas en el salpicadero, teniendo accidentes prácticamente con ellos todas las semanas. Ayer otra vez se volvió a abrir una gaveta, volvieron a salir 2 garrafas de espumógeno de 20 litros despedidas de un camión cuando se iba a un servicio, en unas condiciones paupérrimas. Entonces, yo no entiendo qué problema hay en de verdad sentarse y empezar a trabajar en la mejora del servicio. Bien. Lo que queremos es trabajar con seguridad y que la ciudadanía esté segura. No hemos pedido en ningún momento mejoras en las condiciones laborales, no hemos pedido más dinero, ni lo queremos, no hemos pedido absolutamente nada de eso. Lo que queremos es poder dar un servicio con seguridad para nosotros y con seguridad para los ciudadanos. Entonces, llevar... Un segundo, Raúl, que quiero aprovechar, llegados a este punto, para preguntarles a David y a Óscar. Óscar, David, ya ustedes han escuchado, igual que el resto de ciudadanos canarios, Augusto Hidalgo, durante 4 años que ha gobernado
el ayuntamiento le ha dado la espalda a los bomberos, le ha dado la espalda en materia de seguridad a los vecinos de Las Palmas, ¿cierto o no? Cierto, pero no solamente Augusto Hidalgo, todo el gobierno municipal. Bien, ahora vamos por partes, Augusto Hidalgo, vale. Y ese señor, que ha sido en otros aspectos aparentemente un gran alcalde, que no ha tenido la responsabilidad, según nos cuenta Raúl, en materia de seguridad, ahora se va como candidato a presidir. Ahora es candidato del Partido Socialista en este caso, efectivamente, a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Le sustituye en la alcaldía a la que hasta hace bien poco era la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Si es presidente del Cabildo, ojo, porque sería el responsable del cuerpo de bomberos del consorcio de bomberos de la isla de Gran Canaria. Vale, o sea que Carolina Darias, que ha sido aparentemente una buena ministra de Sanidad, ahora le toca la papa caliente de durante 4 años. Si se convierte en alcaldesa, claro. Por muchas fotos que se saque, si mañana llega la ropa de los bomberos, hay que decirle a los ciudadanos de Las Palmas que el Partido Socialista en Las Palmas ha pasado no 1 kilo, 2, 3, 4, 5, 6, la tonga de kilos que ustedes quieran, de la seguridad que los bomberos han denunciado día sí y día también. Y ahora llega doña Carolina Darias y a todos los efectos tiene que asumir una responsabilidad que no asumió su predecesor. Vamos, en la candidatura, porque que sea alcaldesa habrá que esperar al 28 de mayo. Sí, ¿Cierto, David? Así es. Bien. Digo esto porque estamos a menos de un mes de las elecciones y aquí o hablamos clarito o preferible no estar en esta batalla. Raúl, aquí hay que hablar con claridad. Augusto Hidalgo le ha dado la espalda a los bomberos. El Partido Socialista de Las Palmas de Gran Canaria se ha pasado como si fuera el pito del sereno de los bomberos y de la seguridad de los ciudadanos, no solamente de Las Palmas, sino de miles de personas que acuden a la ciudad porque es además co-capital de la comunidad canaria. Esto es así, lo han denunciado los bomberos. Y por cierto, el señor concejal, mejor dicho, de seguridad, interpelado por la oposición, ha mentido una vez, no, 2, con respecto a la ropa que no ha llegado, a ropa que asegura al trabajador, que en este caso son bomberos. Miren, a un trabajador de cualquier ámbito en una empresa privada está en estas circunstancias en cuanto a seguridad en el trabajo laboral se refiere y se nos cae el pelo. Las Palmas de Gran Canaria le importa un carajo la seguridad laboral de los bomberos y de sus trabajadores. Y a las pruebas me remito. Óscar, David, ahí tienen a Raúl. Sí, no, Raúl, buenas noches. Una pregunta, no sé si decías, no sé si interpreté mal, que se había reunido con ustedes Carolina Darias, candidata del Partido Socialista. ¿El resto de candidatos están desfilando buscando quizás el voto, la complicidad con ustedes, con el cuerpo de bomberos? Insisto, un colectivo, como bien sabes, Raúl, muy amplio en la ciudad. Si es así, ¿qué comenta? ¿Qué proponen los concejales de la oposición o incluso aquellos candidatos que en este momento mantienen un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista? Porque esto es corresponsable, es decir, el PSOE y Augusto Hidalgo son los responsables, pero los socios del gobierno del ayuntamiento también. Bien, te cuento. No nos hemos reunido por el momento con Carolina Darias, no nos ha pedido ninguna reunión. Hace ya mucho tiempo que no nos reunimos ni con el concejal de seguridad, nunca nos hemos llegado a reunir con el alcalde, parece que no ha tenido esa intención desde el primer minuto y efectivamente nos llevamos reuniendo, no ahora que es la época electoral y es verdad, parece que cuando se arrima el ascua hay que arrimar el ascua a la sardina, no, llevamos mucho tiempo reuniéndonos con bastantes partidos de la oposición, pues con todos los partidos de la oposición que están preocupados por este problema, que han venido a visitar los parques, que han venido a visitar las instalaciones en primera persona, han visto los camiones, han visto la ropa, han visto las necesidades que tenemos y obviamente las entienden, porque es que cualquier persona que venga a ver en las condiciones en las que trabajamos no le queda otra que ver la realidad, la que es, vamos. El otro día en la manifestación estuvimos arropados de algunos de estos concejales de la oposición y nosotros se lo agradecemos porque también es una forma de, igual que esto es un medio público, pues es una forma de visibilizar
más el problema, aunque entiendo que los ciudadanos de Las Palmas ya son bastante conscientes del problema que tenemos. Y vamos a ver lo que nos deparan las elecciones del próximo 28 de mayo. Si salen partidos de la oposición que puedan formar gobierno, pues esperemos que lleven a cabo lo que nos han prometido en esas reuniones. Y si el gobierno es un gobierno de continuidad, pues por lo menos tenemos la esperanza de que no van a ser las mismas personas las que estén encabezando el gobierno, y que haya pues un poco más de sensibilidad con lo que nos pasa. Sí, Raúl, al hilo un poco de lo que comentaba Manuel, al final estamos hablando de un problema de seguridad laboral, de riesgos en el trabajo para ustedes, y eso es competencia de la Inspección de Trabajo. ¿Ha habido algún tipo de inspección por parte de la Inspección de Trabajo? ¿Hay algún tipo de informe donde se constate, bueno, pues esa falta de materiales y ese incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales? Te resumo un poco porque es un poco farragoso. Nosotros llevamos, desde hace un año, decidimos no reforzar y con eso pues hacer ver las carencias en cuanto a personal que teníamos. Pero denunciando las carencias de medios, de materiales, de EPI, de camiones, pues llevamos años en el servicio, ¿vale? Entonces creo que fue en diciembre, la Inspección de Trabajo reunificó en una sentencia, en un mismo documento, reunificó todas las denuncias que habíamos hecho en cuanto a EPIs, en cuanto a camiones, en cuanto a las instalaciones, en cuanto incluso a riesgos psicosociales, incluso que no teníamos agua, y salvo agua potable, me refiero a los parques, y salvo el agua potable que nos lo han puesto, pues el resto sigue todo igual. El ayuntamiento, por ejemplo, hizo una evaluación de riesgos psicosociales, de la cual todavía no tenemos el resultado, pero sí hizo una evaluación de los camiones que usamos a diario en Bomberos de Las Palmas, y evaluó 10 camiones en concreto, 10, los que más usamos, ¿vale? De esos 10 camiones, evaluó 20 puntos de seguridad en cada camión. ¿Saben ustedes cuántos puntos de seguridad pasaron la evaluación del ayuntamiento? Bien, pues se lo cuento de manera rápida. Todos los camiones fallaron en los 20 puntos, todos. Imagínense en las condiciones que estamos saliendo a trabajar en la calle con esos camiones. Y resulta que la excusa es que pasan la ITV, pero es que pasan la ITV ¿en qué condiciones? Si cuando llevamos un camión a la ITV nos dicen que lo vaciemos de agua para que pueda pasar la ITV, y nada más salir de la ITV lo volvemos a llenar de agua. O sea, pasan la ITV de una forma que de verdad que no lo entendemos, pero bueno, aún así en la ITV no se miran un montón de cosas que son propias del camión y de las cuales nos quejamos. El mantenimiento, no se miran cómo está activado el material, las deficiencias que tenemos en un montón de aspectos, y que quedaron de manifiesto en la evaluación que hizo el propio ayuntamiento. Entonces, la inspección nos ha dado la razón, la evaluación del ayuntamiento también nos ha dado la razón. Ahora falta que se pongan a trabajar y que solucionen esos problemas, que no solo es comprar camiones nuevos, que también los necesitamos, es tener en buenas condiciones los camiones que tenemos en el servicio. Movilizaciones que hemos visto durante estos días, ¿hasta dónde van a llegar, Raúl? Bueno, si te soy sincero, Manuel, llevamos un año de lucha, llevamos un año en el que hemos salido a manifestarnos 3 veces a la calle. Todas las manifestaciones han sido masivas y han tenido un seguimiento espectacular. Llevamos un año denunciando toda nuestra problemática. Bueno, tú lo sabes en el programa de ustedes, pero en todas las radios, en medios de comunicación, a través del Twitter y de las redes sociales. Entonces yo creo que ha llegado, bueno, entiendo, haremos una asamblea, pero ha llegado el momento de ver qué es lo que ocurre el día 28, ver quién conforma gobierno, ver lo que nos proponen e intentar pues darles un margen para poder salir de este atolladero, porque de esta forma así no podemos continuar. En esta situación no podemos. Raúl, y de esta forma pacífica, como les hemos visto, ¿no pueden ustedes, teniendo en cuenta que en unos días estará Pedro Sánchez haciendo campaña en Gran Canaria, hacer acto de presencia con sus pancartas, con su gritería, llamando la atención para que se les ponga la cara colorada en un acto electoral?
podría ser una opción, no vamos a dar pistas por si acaso, pero podría ser una opción de las que se han barajado. Pero bueno, realmente, Manuel, lo que nos gustaría es lo que llevamos pidiendo desde el minuto uno, que no haber llegado a esta situación de enroque en la que parece que la administración está en un lado del ring y los bomberos estamos en el otro. Si de verdad que todas las cosas que pedimos, todas la batalla es beneficiosa para nosotros como trabajadores, pero también lo es para el grupo de gobierno y lo es para la ciudadanía. Lo que pasa que para eso tienen que bajarse del pedestal y tienen que venir a ver cuáles son los problemas, porque si no es imposible. Antes de despedir a Raúl, y a menos de un mes para las elecciones, y además en Gran Canaria el PSOE, fíjese que lanzado va, que tiene seguro que va a gobernar con mayoría absoluta, que no necesita a nadie, ni a los bomberos. Fíjense. Digo esto para que tomemos conciencia de que al final es fácil llegar al gobierno, gobernar, tener 4 años para cambiar las cosas. Con esto no quiero decir que no se haya avanzado en Gran Canaria, pero es una pena que después, en cosas como esta, que son fundamentales, de sentarse, vean a los bomberos como un obstáculo, como un peligro, cuando realmente los peligrosos, los pirómanos, realmente son los políticos que están de verdad no siendo responsables ante una cuestión que ellos han dicho, mira que no son perras, que no estamos pidiendo subidas salariales, estamos pidiendo mejores instrumentos para salvar vidas, para dar seguridad, y les importa un carajo. Así es. Raúl, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. Qué rápido se llega al poder, qué rápido se prometen cosas y tan rápido te olvidas, te enchuleces porque esto le pasa a cualquier político de cualquier signo. Llegas a la poltrona, te sientas, pasas 5 minutos con el culo en el asiento, inmediatamente el cerebro se va para el culo y el culo se va para la cabeza. Y entonces pasan cosas como esta. Te vuelves chulo, te vuelves chula, ves a quien te dice las cosas de forma directa como un adversario, ves a los colectivos como adversarios en vez de verlos como gente que quiere criticar una cuestión para sumar, para solucionar. Pero bueno, los bomberos ya están acostumbrados y al parecer en Las Palmas los ciudadanos también. David, no, yo recuerdo además también en este caso que se deben de anotar como ejemplo, ¿no? Aquel conflicto duro que hubo con los bomberos de la isla de Tenerife, en su caso, en este caso, bueno, pues denunciando precariedad, pidiendo mejoras laborales, con falta de medios, efectivamente, en una situación casi parecida a Gran Canaria, cuando le hicieron un pulso al que en aquella época era el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchor, donde había, insisto, un conflicto abierto entre el Cabildo, que le daba la espalda, y los bomberos, y con el paso del tiempo se logró alcanzar la paz, y ahora evidentemente, bueno, pues esa paz y esa tranquilidad se ha apoderado efectivamente del cuerpo de bomberos, que entiendo, si no me equivoco, bueno, atraviesan un momento, llevan atravesando unos años de buen servicio, de buena calidad y buenas condiciones. Yo les he visto a ustedes en el repaso y aquí en la tertulia, día sí, día también con este asunto. Cierto, varios años. Y ya es una cosa descarada. Bomberos de Las Palmas y bomberos de la isla de Gran Canaria, porque también hay un conflicto, efectivamente, han sido duros, le han pedido reclamaciones, le han pedido que dé un paso al frente, en este caso el Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, también con otro protagonista, con Antonio Morales, el presidente del Cabildo. Bueno, vamos con una conexión rápida con la isla de Fuerteventura, pero hay algo que yo no termino de entender. Hemos empezado en Gran Canaria, vamos a Fuerteventura, y ahora que me expliquen Óscar y David, si a un vecino por hacer una obra ilegal le cae del pulpo y le derriban la casa, ¿cómo es que el gobierno de Canarias, a una cuestión que tiene que ver con 2 hoteles que invaden el espacio, el espacio público, cómo es
que pide una especie de es que la palabra exacta no sé cuál es, lo tengo por aquí. Una especie de... David, no me sale la expresión. De moratoria. De moratoria. Es decir, el gobierno de Canarias le pide al gobierno de España, oye, déjame una moratoria aquí a estos dos hoteles. ¿Cómo se explica eso? Dame los expedientes. Hombre, yo creo que la explicación es muy sencilla. En esos hoteles trabajan muchos trabajadores, muchísimos trabajadores y sus familiares, y es una cuestión de oportunismo electoral. Cierto. O sea, hay unas elecciones a la vuelta de la esquina y el Partido Socialista quiere garantizarse el voto de esos trabajadores. Y a mí eso me parece tremendo. Yo creo que es uno de los asuntos, fíjate, Manolo, hay muchos asuntos por los que se puede cuestionar o no al Partido Socialista, pero la política del Partido Socialista en relación directa con los hoteles de Riu, en Corralejo, en Fuerteventura, es auténticamente vergonzoso, Manolo. Y es vergonzoso porque está anteponiendo su propio interés, no es el interés de los trabajadores, porque esto hay que decírselo claro a los trabajadores. A los trabajadores se les podría buscar una alternativa. El Partido Socialista tendría que salir y decir, no, aquí lo primero que tenemos que hacer es cumplir la ley. Como tú bien has dicho, esos hoteles no solo están en un lugar donde no pueden estar, y la ley de costas es muy clara. Tú le puedes dar una concesión que se puede prorrogar durante una serie de años, pero esos hoteles antes o después se tienen que ir de ahí, porque ahí no pueden estar esos hoteles. Están porque están desde antes de la ley de costas y eso les ha permitido poder ir prorrogando esa concesión. Pero el mismo gobierno de Canarias, claro, que habla de la sostenibilidad, es el mismo, del medio ambiente, sí, es el mismo. La Consejería de Transición Ecológica. El mismo que le está diciendo, dame un tiempito, porque esto sí que... Pero ahora, como dice, de bioportunismo. Es más grave, porque esos hoteles que están en un sitio donde saben que no pueden estar, o donde saben que no pueden estar toda la vida, además han tenido la osadía de realizar obras ilegales, obras que no están permitidas, porque además, por esa situación que tienen, en esa concesión, en esa situación, digamos, extraordinaria, no les está permitido, por ejemplo, ampliar sus instalaciones, cosas que han hecho. Si han hecho obras ilegales y les ha pillado la demarcación de costas, les han abierto un expediente, les han dado tiempo para que presentaran alegaciones, se ha cerrado ese expediente y se ha concluido que se han cometido obras ilegales y que hay que caducar la concesión a estos hoteles. Pero son lobbies turísticos hoteleros, todo lo contrario que hicieron, por ejemplo, con Chovito, en Candelaria, o con La Bombilla, por ejemplo, en la Isla de La Palma. ¿Ven por qué tenemos cierto miedo a que Costas delegue en Canarias? Porque al final esto se va a convertir en un compadreo. Si ya están pidiendo, oye, danos un tiempito para los ilegales, para estas ilegalidades, danos un tiempito, vamos a portarnos bien, porque ellos al fin y al cabo se han portado bien estos años, sobre que ya han pasado los tiempos que tenían de concesión, han hecho obras ilegales, se han pasado la legalidad por el forro. Pues ahora el gobierno sale en defensa de los ilegales. El escudo, los trabajadores. Pero todos sabemos que los trabajadores les importan un carajo. Un carajo. Es mentira. Pero para hablarnos de esto, desde Fuerteventura, en unos instantes conectamos con Álvaro Veiga. Antes, unos mensajes. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Seguimos con todos ustedes, arrancamos en Las Palmas, nos vamos ahora hasta Fuerteventura. Bien, atención, está con nosotros nuestro compañero Álvaro Veiga. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, otra semana más, un saludo a todos.
Álvaro, estás en las instalaciones de Mírame Televisión y Radio Insular de Fuerteventura y hablamos justo antes de la publicidad de... Mira, el titular viene a ser: el gobierno canario pide al central una comisión bilateral para tratar de evitar el derribo de 2 hoteles de las dunas de Corralejo. Sin embargo, si le damos un pequeño giro, podría ser: el gobierno canario pide al central una comisión para tratar de permitir las ilegalidades de 2 hoteles en las dunas de Corralejo, ¿no? Pues sí, hay varias maneras de verlo y se viene hablando también desde hace largo tiempo de la problemática más incisiva durante varios meses sobre el Oliva Beach. Se habló mucho del Oliva Beach, pero ahora ha saltado a la palestra también el Tres Islas. En definitiva, son 2 hoteles, uno muy próximo al otro, en una zona, un espacio natural protegido, como son las dunas de Corralejo. Y es cierto, esa noticia que leíamos en Canarias ahora, pues bueno, pues se intenta por activa y por pasiva llegar a un acuerdo que permita seguir operando, como vienen realizándolo desde hace largos años, estos 2 hoteles de la cadena Riu en las dunas. Se ha hablado por activa y por pasiva de qué poder hacer. Ha habido visitas continuas a las diferentes protestas de los trabajadores y empleados que están de acuerdo con la empresa en que los hoteles deben seguir ahí. Y bueno, pues ahora también en esta campaña preelectoral, esta semana pasada, sin ir más lejos, en la campaña, en la presentación de candidatos del PSOE, el presidente Ángel Víctor Torres habló, como no, de esta problemática y dijo que había mucho alarmismo hablar de estos 2 hoteles que no se van a derribar mañana y que van a mediar para que esto sea un mal trago. Por lo tanto, se está hablando de estos 2 hoteles ya desde hace largo tiempo, ahora también en precampaña, y bueno, pues esta es una salida más de intentar buscar diálogo y que ese traspaso de costas pues sea la competencia no sea del Estado, sea de Canarias, para poder desde aquí abordarlo pues quizás con mayor cautela o con mayor delicadeza, ¿no? ¿Mayor delicadeza? ¿O será para poder mangonear mejor? Bueno, para poder hacerlo pues con otro objetivo. Puede dar lectura a muchas circunstancias, está claro. Los ecologistas han puesto el grito en el cielo, hablan de apología de delito ecológico, claman a que se derribe ya más pronto que tarde estos 2 hoteles. Bien, es cierto que desde las fuerzas políticas, todas ellas, creo recordar, salvo Podemos, abogan porque haya una salida hacia adelante y para que se tolere y para que se permita que estos hoteles sigan operando en este espacio natural protegido, que hay que recordar que cuando fueron construidos no era una zona reservada. En la actualización de costas a la hora de delimitar qué está protegido y no, pues se dijo que ese entorno estaría protegido con los hoteles ya en su interior. De ahí pues esa concesión transitoria que se ha dado tanto a uno como a otro, con la condición indispensable de que no realizaran ninguna obra, de que no ampliaran en absoluto los hoteles, que no por permitir operar en esa zona pudieran dar la mano y coger el brazo. Vale, pero pues parece ser que hubo obras. Pero Álvaro, a ver, se le dio la mano, se cogieron el brazo, ¿sí o no? Sí, todo apunta que sí, porque ha habido obras, hay documentos que así lo atestiguan, y por lo tanto una de las condiciones indispensables para poder operar en la licencia del Tres Islas caducaría el 2037 y la licencia del Oliva Beach en 2089. Por lo tanto, de no realizar o de no acometer ninguna obra de ampliación, sí, evidentemente de sustento, de mejora, pero dentro del entorno, no de ampliación, pues no hubiera ocurrido absolutamente nada. Parece ser que ha habido obras, parece ser que ha habido obras ilegales, y de ahí de ese expediente del Ministerio de Transición Ecológica que dice, pues ustedes tenían unas condiciones, las han incumplido, por lo tanto vamos a caducar esa licencia y por lo tanto derribo de los 2 hoteles de manera inmediata. Eso es lo que desde el Gobierno de Canarias y desde el Gobierno de Fuerteventura es lo que se intenta que no ocurra. Vale.
Ahora permíteme, quédate ahí, Álvaro. David, Óscar, vamos a ver. No había protección hace una tonga de años, pero se les dio una concesión a unos hoteles en un lugar que debiera estar protegido, pero como en aquel momento no estaba protegido, vale, se les dio. Pero con unas condiciones, según entiendo yo, que ha dicho aquí Álvaro. Y es, oye, compadre, no hagan más obras, no se pasen de la raya. Queda constatado. Una ilegalidad continuada. Vale. No solamente han hecho obras, ampliaciones, están demostradas, están denunciadas, que ahora resulta que el gobierno de Canarias, ese que se viste de transición ecológica, ese que se viste de protección al medio ambiente, ese que se viste de respetuoso con el litoral, dice que no es que hayan unas obras ilegales, ahora han olvidado todo eso y dicen, y los trabajadores. Y cogen a los trabajadores que nunca les importó, y los ponen ahí para tapar una vergüenza y una irregularidad detrás de otra. ¿Es así o no? Como ha ocurrido, además, perdona, David, como ha ocurrido esa sensibilidad, en este caso, transición ecológica, la Consejería de Valbuena, por ejemplo, efectivamente, que ha actuado para tratar, efectivamente, en este caso, de apoyar a los ecologistas con el famoso hotel de La Tejita en el sur de la isla de Tenerife, y aquellos que dicen que se están cometiendo supuestas ilegalidades con el proyecto turístico de Cuna del Alma. Todo lo contrario, insisto ahora, que parece que está ocurriendo con estos hoteles en el Fuerteventura. A ver, Óscar. Lo que no puede hacer es tratar de legalizar lo que es ilegalizable. Óscar, yo creo que nos estamos perdiendo en un asunto muy delicado. Están utilizando al pueblo de Fuerteventura, a los trabajadores de ese hotel, para ponerlos de escudos de una ilegalidad. Sí. Y estamos todos callados como tuzos, callados. Y no estamos haciendo nada. Si tiramos para Cuna del Alma, si tiramos para las cosas bonitas que ha hecho el gobierno... No, pero para que la gente sepa la contradicción. Sí, pero esto es así de sencillo. Yo creo que lo que hay que hacer es un poquito más. Yo respeto a Álvaro, yo entiendo que es complicado y tratar un asunto como este desde Fuerteventura es complicado, pero no, Álvaro, no parece ser que se hayan cometido obras ilegales. Se han cometido obras ilegales. Porque esto lo han constatado los técnicos de la demarcación de costa. Se ha abierto un expediente, con todo lo complicado que es un expediente, con todo lo complicado que es cerrar un expediente. Se ha dado parte a la otra parte para que presente alegaciones. Esa parte ha presentado alegaciones y se ha constatado esas obras ilegales. No parece ser, se han hecho obras ilegales. Pero fíjense ustedes las obras ilegales que se han hecho, porque es que parece ser que son dos tonterías. No, porque es muy importante que nos demos cuenta de una cosa. Aquí hay unas personas que, como bien decía Álvaro, tienen una concesión hasta hasta unos años determinados, 2037, 2082. De acuerdo. Pero tenían una concesión con una serie de condiciones. Y fíjense la caradura que tienen los gestores de este hotel, y hay que decirlo así, la caradura que tienen los gestores de este hotel, que no es una empresa pequeñita, es Riu, una empresa millonaria, multinacional, que tiene importantes ingresos millonarios, y coge la ley y se la pasa por el forro. Y eso hay que decirlo así, y eso es lo que está tolerando el PSOE. Y ustedes saben que yo con las cosas urbanísticas me cabreo mucho. Me cabreo mucho, sobre todo cuando vemos ejemplos de personas a las que le cae la ley encima, cuando no tienen recursos, o cuando hacen las cosas por picaresca o por una situación personal, y vemos cómo después a grandes empresas se mira para otro lado. Fíjense, aquí se han hecho obras, de hecho incluso ampliaron un solarium, les dijeron los técnicos de costas, les sancionaron, les dijeron, oye, tienes que demoler este solarium. Fueron por allí y el solarium seguía allí. Ampliaron la edificabilidad, la superficie edificable del hotel, las zonas aprovechables en unos 1.900 metros cuadrados de superficie. Construyeron una nueva piscina circular con jacuzzi en una zona donde solo se permiten jardines. Hicieron un techado ilegal. Y hay una cosa que es gravísima, que yo creo que tienen que tener se las voy a leer literal. Esto es del informe redactado de la resolución ya definitiva
del Ministerio para la Transición Ecológica. Tiene una planta depuradora de aguas residuales por el sistema de aireación en muy mal estado de conservación, que prácticamente se vierte al agua residual en bruto directamente al mar tras un desbaste por un emisario submarino. Es que no solo hacen obras ilegales, sino que están contaminando el mar de Fuerteventura, un mar con una biodiversidad importantísima. Ese mismo gobierno de Canarias, que se pone un pin de colores en el pecho para defender la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible, está permitiendo a esta empresa, a esta multinacional, hacer obras ilegales, incumplir una concesión e incluso verter al mar de manera descontrolada, contaminar nuestras costas. Es una auténtica vergüenza. Y que no se ponga a los trabajadores de escudo, porque a los trabajadores se les puede dar soluciones. A los trabajadores se les está engañando y se les está utilizando. Y yo perdono, Álvaro, que sea así de duro con este tema, porque es un tema que llevo muchísimo tiempo siguiendo y estoy súper cabreado con la actitud del gobierno de Canarias y súper preocupado con esa asunción de las competencias. Se está engañando a los trabajadores y se está engañando al pueblo canario y se está engañando a los majoreros. Esa es la verdad. Álvaro, tienes la palabra. Ya, no, entiendo el cabreo, entiendo la óptica y la perspectiva, muchas veces viéndolo todo tan cerca y viéndolo todo con la familiaridad que da a conocer a muchos de los trabajadores del Oliva Beach y del Tres Islas que se preocupan, que es su sustento, pero bien es cierto que cuando uno aleja la óptica y lo ve incluso desde otra isla, pues muchas verdades, o yo creo que todas las verdades, porque verdad solo hay una y se resumen en lo que acaba de decir David. Bien es cierto que son pues 300 y pico familias que podrían quedarse sin trabajo, que en su día algún dirigente de la isla, Mario Cabrera, de Coalición Canaria, ya les buscó una solución, derribar ese hotel, el Oliva Beach, por aquel entonces, que era con el que había esa problemática, y poder construir un hotel en otro punto de la isla, puede ser el Cotillo, y trasladar los empleos de un lado para otro. En la perspectiva más cercana, en Fuerteventura, el problema evidentemente, más allá de todo lo narrado, de las ilegalidades de una empresa como puede ser, como es Riu, a la hora de afrontar la gestión de estos hoteles, pues yo creo que han realizado, es una opinión personal, ese tipo de acciones, pensando que aquí en Fuerteventura pues nunca pasa nada, o se permiten ciertas licencias, cosa que, si bien la sanción, la primera, llegaba en el 2008, el segundo aviso llega varios años después, 12, en 2020. Por lo tanto, en ese impasse, pues yo creo que algunos, los directivos del Río, habrán pensado pues que aquí no pasa nada. Y está pasando, y yo creo que no sé si tendrá el final que desde el Ministerio de Transición Ecológica así establece, que es el derribo, pero bueno, yo creo que de sucederse eso, yo creo que Fuerteventura, los trabajadores que se han puesto siempre del lado de la propiedad, como bien dices, Manuel, han sido ellos los que se han desplazado a Gran Canaria, al Parlamento. Han sido ellos los que se han postulado en las puertas de los hoteles en numerosas ocasiones. Han sido ellos los que se han desplazado hacia el Senado para que se les oiga. Y bueno, pues los empleados no quieren perder su trabajo y bueno, pues yo creo que tienen un legítimo deseo, pero bueno, la ley va por un lado, tiene su tempo, y los deseos pues al final se quedan en eso, ¿no? Señores del gobierno de Canarias, a ver, los trabajadores de estos dos hoteles, los majoreros, son gente honrada, gente leal, gente que ha hecho un trabajo profesional. Así es, no hay discusión. Aquí la cuestión es que hay una propiedad que no ha cumplido, no con los trabajadores. Los trabajadores han hecho su trabajo bien y además están haciendo algo bueno, que es defender su puesto de trabajo. Eso me parece bien. Pero los políticos están para que su institución, la institución, que se cumpla la ley. Y en Lanzarote, en Fuerteventura, no se está cumpliendo. Tiene que velar por la seguridad de esos trabajadores, pero también tiene que velar por el bienestar de toda una isla, de todo un archipiélago, porque lo de estos dos hoteles no es una cuestión de Fuerteventura, es una cuestión de Canarias,
¿vale? Y luego vamos más allá. Lo que no se entiende es que hayan pasado ¿cuántos años, Álvaro, desde que esa concesión acabó? ¿Cuántos años llevan dándole una solución? Si es que además un señor de Coalición Canaria que se llama Mario Cabrera aportó una solución. Díganme alguien más que haya aportado una solución para los trabajadores que no sea a correr un tupido velo como si aquí no pasara nada. Estamos tirando mierda al mar y porque, claro, hay que salvarle el culo a Río, vamos a mirar para otro lado. Porque hay que proteger a esos trabajadores, que hay que protegerlos, aporta soluciones para proteger a esos trabajadores, pero no permitas más ilegalidades. Porque entonces, ¿qué? Por mantener las ilegalidades vamos a pasarnos por el forro todo y más. Es que me parece vergonzoso. Y que eso lo haga Transición Ecológica y que lo haga un hombre como Ángel Víctor Torres me parece vergonzoso. Y esto al final viene a ser una cuestión práctica. Miren, durante muchos años vimos caer a Coalición Canaria una detrás de otra por un acto de corrupción. Esto es peor. Esto es, delante de todos nosotros, están utilizando a una gente honrada, que son los trabajadores de esos hoteles, y una empresa de fuera, que además se lo está llevando calentito, le importa una mierda a la isla de Fuerteventura. Eso es así. Pero lo peor no es que eso lo haga Riu, que es así, está constatado, no nos lo estamos inventando, porque primero se me caería a mí el pelo como propietario de esta empresa, ¿vale? No es eso. Lo peor, y ahí es donde me preocupa, es que el PSOE canario, Ángel Víctor Torres, el señor Balbuena, ante esta situación, están diciendo, dennos tiempo, dennos una moratoria. Mira, ¿y por qué no le dan una moratoria a, yo qué sé, a los que tienen empleados ilegales en la empresa? O sea, los que no le dan de alta a los trabajadores en la seguridad social. ¿Qué va a hacer el PSOE? ¿Qué va a hacer cuando tenga las competencias? Vale, le damos las competencias. Pon que el tribunal le dice, tienen las competencias. Va a coger un expediente ya concluido y va a decir que ese expediente está mal hecho y va a hacer un nuevo expediente diciendo que lo que se hizo es legal. ¿De verdad va a hacer eso? Lo que va a hacer el PSOE es trapichear, porque a lo mejor entramos ya a plantearnos que el PSOE, si hace lo que le está prometiendo a los trabajadores, primero es que hay que decirle a los trabajadores, yo Álvaro, de verdad que yo les entiendo muchísimo porque son 300 trabajadores, 300 y pico trabajadores, 300 familias, su familia, pero es que esa amigos, gente ha sido gente que ha cumplido con su trabajo. ¿Qué culpa tienen los trabajadores? No tienen culpa de nada, pero hay que serles claro, el PSOE no puede coger un expediente ya culminado y empezar uno nuevo y decir que lo que técnicos han dicho que es ilegal ahora es legal, porque no puede hacerlo y porque esos motivos son suficientes para caducar la concesión. Estoy hablando en este caso, por ejemplo, del Tres Islas, que tiene la resolución más reciente. Son suficientes para caducar esa concesión. Por tanto, el PSOE no puede hacer nada y si lo hace, a lo mejor se mete en un problema con posibles indicios de delitos penales, porque realmente no puedes darle la vuelta al expediente. Entonces, ¿qué está haciendo el PSOE? Está haciendo un juego de trilero con los trabajadores y con los vecinos de Fuerteventura. Y eso no es responsable, por favor, eso no es responsable. Y poniendo en duda de entrada los informes técnicos, por tanto, poniendo en duda la labor de los técnicos. Álvaro, no obstante, dime por favor, disculpa. No, que yo creo que todo esto acabará judicializado y será un juez, una jueza la que dictamine si los hoteles siguen, si los hoteles se derriban o si los hoteles, en fin, yo creo que va a acabar judicializado. Estamos en un impasse donde no favorece en absoluto a ninguna fuerza política o a muy pocas, así lo entienden ellos, decir que van a acatar pues esos expedientes y que van a derribar los hoteles como así se indica desde el Ministerio de Transición Ecológica. Estamos de camino al 28M. Después del 29M, pues habrá otra serie de medidas y si se traspasa finalmente la potestad a Costas, que debería haber sido, si no me recuerdo mal, el 1 de enero, pues no sabemos. Aquí estamos barajando ciertas hipótesis de otro expediente, anularlo. Yo creo que al final todo esto será la justicia quien vaya a decidir, me temo. Álvaro, preparados para el 28M, atención porque los protagonistas políticos van a pasar por
Radio Insular de Fuerteventura y Mírame Televisión. El próximo 28 de mayo, Canarias se enfrenta a unos comicios históricos. Llega el momento decisivo. El Gobierno de Canarias, los 7 cabildos y los 88 ayuntamientos se juegan su futuro. Y en Mírame Televisión ofrecemos a nuestra gente toda la información posible para que saquen sus propias conclusiones. Decisión 2023, programación especial elecciones, entrevistas, coberturas informativas y espacios de divulgación electoral para conocer a los candidatos y candidatas de los diferentes partidos y analizar sus propuestas para los próximos 4 años. En Mírame, Decisión 2023. El 28 de mayo, Canarias decide. Para más información o participación, contáctenos. Precisamente ahí, Álvaro, vamos a estar muy pendientes desde los estudios de Radio Insular de Fuerteventura en cobertura regional, pendientes de la actualidad política. Efectivamente, estamos muy pendientes del 28M, nos jugamos mucho. Ha sido una legislatura atípica, de pandemias, crisis, mociones, salidas de tono. La verdad es que ha pasado absolutamente todo, por lo menos en Fuerteventura. Se espera a partir del 28M que sí, que haya diálogo, que haya pactos y que haya estabilidad. Esa es una de las palabras que más están recordando todos los políticos. Pactos de estabilidad, habrá que ver. Y bueno, pues sí, candidatas, ayuntamientos, Parlamento y también al Cabildo irán desfilando por los estudios de Radio Insular Fuerteventura y por algunos sets que también estamos montando en exteriores, en los propios municipios, para que se pueda debatir abiertamente con los cabezas de listas de las fuerzas políticas, y pronto pues lo escucharán en la radio en Fuerteventura y también, como no, lo podrán ver a nivel regional a través de Mírame Televisión Canarias. Y bueno, pues estamos preparando ya algunos de estos contenidos, ya los estamos grabando para realizar postproducción sin perder la efectividad y la inmediatez de los temas de debate. Y bueno, pues estamos ya preparando todo, y también, como no, el 28 de mayo haremos una cobertura especial para seguir de cerca con análisis, con debate, con analistas aquí en esta mesa, en el Estudio 1 donde estamos, y también con conexiones con las principales sedes de los partidos políticos. O sea que este mes de mayo es mes electoral y lo vamos a notar en la radio y también en Mírame Televisión. Y por cierto, mucho directo, porque vamos a andar con Mírame por Fuerteventura como con la caja del turrón por todos lados, de feria en feria. Pues sí. De feria en feria. Este jueves ya, pasado mañana, se inaugurará la edición 34 de la Feria Insular de Artesanía, un evento para dar cabida, como no, a esos artesanos y artesanas de Fuerteventura y del resto de Canarias, que se va a celebrar en la plaza de Antigua y en todas las calles aledañas, en el centro de Antigua Casco. Allí estará esta tele, ahí estará esta radio, dando cobertura, entrevistas, conexiones en directo y reportajes que también en días próximos van a poder ver en Mírame Televisión en todo el archipiélago. O sea que les vamos a acercar esa feria, y la semana que viene pues también tendremos otra cita, en este caso con otra feria singular que se celebra pues a menos de 2 semanas para las elecciones, como es FEAGA, la Feria del Sector Primario Majorero, la más importante feria del sector primario que se celebra en Canarias, que tiene lugar en la Granja Experimental de Pozo Negro, también Antigua como municipio anfitrión, y ahí estaremos también realizando una cobertura con más de 30 horas de radio en directo y con diferentes reportajes que, como digo, también van a poder ver en la televisión de las Islas Canarias, en Mírame Televisión. O sea que estamos muy contentos de poder dar un paso hacia adelante, que no es nuevo a este equipo, pero sí con la producción de Radio Insular y Mírame Televisión unidos, pues estamos muy contentos y con muchas ganas de empezar a hacer cosas juntos y de empezar a ofrecer mayor contenido, si cabe, para los majoreros y majoreras y para todos los canarios y canarias. Álvaro, dejamos Fuerteventura porque nos vamos a Lanzarote, ¿vale? Cuídate mucho. Pues un saludo enorme a todos. A Lanzarote nos vamos. David, Óscar, ¿qué pasa en Lanzarote?
Bueno, el tema del albergue de menores que existe en la isla, que está completamente saturado y que, bueno, pues recientemente se ha vivido un incidente bastante desagradable entre una pelea entre varios de los internos en este centro. Estamos viendo el titular de Diario de Lanzarote con otros jóvenes, otros menores, y que, bueno, una pelea que comienza con una discusión en una guagua y que acaba, bueno, pues una acción bastante violenta que ha obligado a trasladar pues a 13 de esos menores de este centro de La Santa en la isla de Lanzarote. Realmente con este traslado lo que se consigue es más o menos poner una ratio adecuada de personas dentro de ese centro, porque uno de los problemas que provocan, entre otras cosas, todas estas situaciones es la masificación que tiene Lanzarote, que no olvidemos que es una isla que recibe a muchos inmigrantes en embarcaciones, en pateras y demás, y que uno de los grandes problemas que tiene el gobierno de Canarias, y que lo ha tenido a lo largo de estos últimos años, recuerden que el gobierno de Canarias la competencia que tiene es la tutela de los menores no acompañados, es que no tiene recursos suficientes para poder atender a esos menores de manera digna y para poder tenerlos sobre todo en un centro donde puedan estar controlados, más allá de los problemas que hay. También aquí hay sospechas de que puede ser que muchas de las personas que están ahí ni siquiera sean menores, pero hay muchísimos problemas con la Fiscalía de coordinación a la hora de hacer las pruebas necesarias para poder saber la edad de los menores. Y bueno, al fin y al cabo lo que está ocurriendo es que esa situación de masificación que tienen estos centros al final se está traduciendo en problemas de inseguridad y de violencia como la que se ha vivido. ¿Y la que se ha vivido concretamente este fin de semana, Óscar, cuál ha sido? En este caso, pues como decía David, efectivamente, en este caso un conflicto en menores, ¿no? con varios menores, pero eso efectivamente no ha ocurrido solamente en el albergue de La Santa, sino también en otros albergues, en otros recursos donde efectivamente, como dice David, bueno, esto ocurrió también, como saben, en el centro del acuartelamiento de Las Canteras, ¿no? Donde hubo, como saben ustedes, también un conflicto, una reyerta muy dura, muy complicada, donde además incluso también con menores y con mayores, ¿no? Tuvieron que actuar la policía, donde además incluso también algunos, si no me equivoco, tuvieron que ser ingresados. La jueza los mandó directamente a la cárcel Tenerife 2. Pero ¿qué ocurre por qué suceden episodios de conflictividad en este tipo de recursos? No solamente en el albergue Lanzarote o en este caso en Las Canteras, sino en otros también que se han instalado, por ejemplo, en algunos barrios de la capital Gran Canaria. Efectivamente, cuando se produce la masificación, cuando son recursos provisionales donde no había alternativas serias, insisto, para tratar efectivamente de que ese ratio en cuanto al número de menores en esos centros sean los más adecuados. Y en el trasfondo, como decía David, efectivamente hay un problema en cuanto a la redistribución de los menores no acompañados en esta comunidad autónoma. No hay recursos, evidentemente están pidiendo quizás por parte del gobierno de Canarias también, en este caso otras autonomías, otras comunidades autónomas, mayor solidaridad, y donde incluso además también cuando llegan tienen que directamente fijar o buscar soluciones, por ejemplo, en hoteles de esta comunidad autónoma, pero es un problema, insisto, de redistribución y de masificación. Cuando se produce, se conjugan esos dos factores, pueden detectarse episodios de inseguridad, pero determinados y puntuales, ojo. Tiempo para repasar la movidita política a menos de un mes de las elecciones. David, Óscar, novedades. Bueno, las novedades es que ya estamos en un punto, en este caso, por cierto, decía acuartelamiento de Las Canteras, me refería a las raíces directamente, sí. no las canteras en la laguna. En estos momentos ya saben que, bueno, pues se ha dado un paso, estamos en la previa de la precampaña electoral, ya están lanzados los candidatos y candidatas de cara ya fijando al 28 de mayo, ya se ha pasado la etapa donde se han presentado todos los candidatos y candidatas de todas las fuerzas políticas, a los ayuntamientos, a los cabildos y al Parlamento regional, porque como saben ustedes, la semana pasada ya se cumplía, hace unos días, unas semanas, el plazo, el 19 de abril de presentación de candidaturas, donde acudían toda la Junta Electoral, y ahora mismo estamos ya en ese proceso, quizás de muchos de ellos cometiendo irregularidades o cometiendo evidentemente o actuando de manera irresponsable, porque ya muchos en el trasfondo de manera silenciosa están en la búsqueda del voto, buscando algunos ya o pidiendo el voto públicamente. Ya sabes que algunos cometían algunas irregularidades con las vallas o las pancartas, que evidentemente la Junta Electoral tuvo que actuar, pero ahí hay muchos que no sé si la gente se han dado cuenta que están buscando el voto. Insisto, ahora es el momento de iniciar ya la precampaña, es el momento de la búsqueda de los foros donde haya mucha afluencia, de las masas, para tratar efectivamente de darse a conocer y tratar de buscar conquistar a los ciudadanos. De forma encubierta. Cierto.
Pero es apropiado, es el momento oportuno. Por ejemplo, hemos visto rostros, muchos de ellos aprovechando efectivamente para dejarse ver entre las calles de Canarias, entre las principales calles del archipiélago, en la jornada de ayer, el Día del Trabajador, donde evidentemente todos los partidos, bueno, pues salían a la calle, y evidentemente también en algunos eventos festivos que se están celebrando en este momento, por ejemplo, como las fiestas de mayo, esta noche, si me permiten, el tradicional baile de magos de Santa Cruz de Tenerife, que es un foro, por cierto, muy conquistado, donde todos los políticos, las fuerzas políticas de la capital tinerfeña van a acudir en busca, insisto, de conquistar a los ciudadanos. ¿Por qué lo digo? Porque son foros y eventos donde hay mucha gente, donde hay masas y donde concurre, donde hay mucha afluencia de ciudadanos. Bueno, ha sido una campaña marcada por la picaresca, lo hemos visto con las vallas, lo hemos visto con muchísimas cuestiones donde están al límite, ¿no? Pero es que estamos viendo donde esos mítines que se producen se está llegando a pedir el voto, y eso está completamente prohibido hasta que comience la campaña electoral. ¿Qué será qué día, David? Y les da igual. En las próximas semanas. 2 semanas antes de las elecciones, 14 días antes. Y se han adelantado con mensajes. Es que no sé, estamos que todavía no estamos ni en pre-campaña, si no me equivoco. Bueno, señores, vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad. Me van a permitir que les pida disculpas porque en ocasiones llevar esta recuperación mía es complicado, más complicado de lo que yo quisiera. Y cuando lo han visto ustedes, hay asuntos que me enervan, como es el tema del descaro del gobierno de Canarias y del descaro de Riu, que al final Riu parece el gobierno de Canarias. Parece. Cuando hablo y me altero y me cabreo, me afecta a las zonas a las partes que se han quedado como secuelas, el brazo izquierdo o el habla, y parece que hablo como borracho, sin aire, sobre que he tenido un día de trabajo, pero como el que tiene cualquiera de los trabajadores de Mírame Televisión, David, Oscar, pero claro, yo es que estoy dando la cara, y cuando me altero, me cabreo, con razón, porque no hay nadie que me la pueda quitar, pues se me nota esto, que parece que estoy hablando como un borracho, como si estuviera cargado como un tuzo. Pues no lo estoy cargado de razón, pero me tira a la boca, me tira al habla y se me entiende mal. Les pido mil disculpas. Tras la publicidad, atentos, que hablamos de colas. Hasta ahora. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. De carreteras toca hablar ahora con José Luis Delgado, es director general de infraestructura del gobierno de Canarias. Madre mía, hoy tengo el habla cambada, como se diría, y casi ni me sale David, Oscar. Bueno, la verdad es que hoy estás cansado, pero aunque tú creas, se te escucha mejor de lo que, o se te entiende mejor por la tele de lo que tú crees. No, pero ustedes me ponen aquí los cargos, compadre, y me ponen aquí trabalengua. Los cargos los pone el gobierno de Canarias en su organigrama y son así. De hecho, el de José Luis todavía más complicado que lo José Luis, es que para darte las buenas noches casi una hora de logopedia. Me podías haber dicho buenas noches, José Luis. Buenas noches, José Luis. Pero claro, estamos con todo el público canario ahí y teníamos que saludarte en condiciones. José Luis, ¿qué tal las cosas? Bien. Un poco cansados en la recta final porque ha sido 4 años muy intensos, pero bien, aguantamos el tirón y hay que aguantar el pressing en toda la cancha hasta el final. Bueno, vamos a hablar de carreteras, principalmente en Tenerife, pero también aprovechando que hoy está con nosotros José Luis, de otras obras
que se culminan o que continúan en el resto de islas. Pero vamos a hablar de carreteras en Tenerife. David, Óscar. Sí, bueno, Óscar, yo quería empezar con, si me lo permites, claro. Hablando de uno de los asuntos que es muy actualidad, que es la salida a exposición pública del tercer carril de la autopista del norte, de la TF5. Esto está generando, yo la verdad es que tengo varias cuestiones que me gustaría preguntarle, José Luis, pero la primera va un poco en la línea con el debate político que se ha levantado, porque hay alcaldes del norte de la isla de Tenerife que se han posicionado no en contra ya del proyecto, algunos sí, pero sobre todo en contra de lo que consideran una decisión oportunista, que es sacar en este momento, a unas semanas de las elecciones, la exposición pública de este proyecto, un proyecto tan demandado en el sentido de que se presenta como una de las posibles soluciones a los atascos de la TF5. La realidad es que si uno analiza a esos alcaldes se da cuenta de que son alcaldes de otros partidos, no del Partido Socialista, pero sí que es verdad que son suficientes como para hacerle esta pregunta. ¿Han sacado este proyecto ahora por oportunismo electoral y de cara, bueno, pues a rascar algunos votos en la campaña? Bueno, yo a la pregunta que me hace, yo creo que hay que tener un poco de rigor en las cosas y uno debe de mirar cómo funciona. O sea, un proyecto no se saca de una gaveta cuando uno quiere, sino que lleva una excesivamente larga tramitación, y lo que yo no voy a permitir bajo mi responsabilidad es retrasar ni un solo día la tramitación de un proyecto porque haya una campaña. Se lo digo al revés. Si yo hubiera podido sacar este expediente pues un año antes, hubiera estado más encantado, como he conseguido sacar otros expedientes. Nosotros en la isla de Tenerife creo que ahora mismo estamos tramitando, si mal no recuerdo, 14 expedientes de carreteras, y a medida que los expedientes se van culminando en un larguísimo proceso de tramitación, desde que salga desde que sale a concurso público la redacción del proyecto hasta que se adjudica a una empresa, esa empresa empieza a hacer el proyecto. En esa evaluación que se lleva, normalmente los plazos de entrega pues son todos superiores a los 18 meses, y después hay que supervisarlos, obtener informes de expropiaciones, informes de administraciones, y cuando toca la aprobación técnica sale información pública y se obtiene informe ambiental, y a partir de ahí se hace la aprobación definitiva. Por tanto, se han seguido los tiempos que marcan los expedientes y no hay un oportunismo electoral como demandan o como aseguran algunos alcaldes del norte. Mire, a mí me produce... Como Tacoroto, Santa Úrsula, si no me equivoco, ¿no? El Sausal, la Orotava... Me produce profunda tristeza, ¿vale? Llevan criticándonos. Yo he escuchado hace 2 meses que teníamos metido este proyecto en una gaveta. Hace escasamente 2 meses estaba metido en una gaveta. No era cierto. Se entra en la plataforma de contratación, se ve cuando se adjudica y se ve todos los trámites, cuando se aprueba técnicamente, cuando se supervisa, toda la tramitación que lleva un expediente. Y yo creo que hay determinadas cosas en la isla de Tenerife que no veo en otras islas y que me gustaría tampoco ver en Tenerife. Y es que con respecto a los problemas importantes de la ciudadanía, el partidismo se debería dejar de lado, ¿vale? Y anteponer el bienestar del ciudadano, que lleva demandando esta carretera. Llevamos hablando de colas desde que... Bueno, aquí hay gente que ha nacido escuchando el problema de las colas. Pero en otras islas esto no ocurre. ¿La actitud es distinta? Totalmente distinta. Totalmente. Por ejemplo, ¿en qué lugares? Pues no pasa esto. Es que solo ocurre en Tenerife. ¿Y por qué solamente ocurre en Tenerife y no en Gran Canaria, por ejemplo? Yo, no me lo pregunte, yo le puedo garantizar que en Gran Canaria la gente se queja de la necesidad de que se hagan más carreteras, y yo nunca he escuchado quejas del tipo que estamos escuchando aquí. Yo hago, ustedes que son un medio de comunicación, ¿me pueden ustedes recordar cuando ha habido una polémica porque un proyecto se vaya en Gran Canaria? Ahora mismo estamos con el trámite de informe de alternativas de la tangencia, de lo que antes se llamaba la tangencial de Tendel, ahora la Gran Canaria 5, que va desde la Gran Canaria, desde la circunvalación de Las Palmas a conectar del aeropuerto. Yo no he oído esta polémica. ¿Pero no será porque en Tenerife históricamente no ha habido valentía a la hora de tomar decisiones?
Bueno, yo no lo sé. Yo le puedo garantizar, y se lo digo, que mientras que yo esté al frente de la Dirección General, nadie va a retrasar ni un solo día un expediente mientras que yo pueda evitarlo. ¿Por qué molestia hay en que un expediente salga información pública para que los ciudadanos lo conozcan, puedan presentar alegaciones? Después del trámite de información pública y consulta a las administraciones, hay que contestar a todas y cada una de ellas y posteriormente obtener, si se puede, la declaración de impacto ambiental. Y una vez obtenido eso, hay que hacer el proyecto de construcción, aprobarlo para poder sacar el proyecto a licitación. Todavía queda un largo tramo en el camino. No entiendo a quién le puede molestar ni el oportunismo político que puede significar este tema. Sinceramente no lo veo. Yo en cuanto a Tenerife, dos preguntas muy rápido. ¿Para cuándo saldrá exactamente, según una previsión a licitación, el proyecto de la variante de la laguna? Y por otro lado, ¿cuándo saldrá a exposición pública el proyecto del anillo insular en la zona norte de la isla? Bueno, por el segundo tema, que es más próximo. Nosotros obtuvimos la declaración de impacto ambiental posterior al trámite de información pública que se celebró en abril del año pasado. El trámite ambiental se obtuvo en este año, me parece que fue en enero o principios de febrero. Estamos ultimando un informe que nos hace falta obtener de política territorial del Cabildo y otro informe que espero que quede solventada la semana que viene, y el informe de AENA, de Aviación Civil, en cuanto a las servidumbres aeronáuticas. No falta ningún papel más. A partir de ese momento se podrá aprobar definitivamente el expediente y sacarlo a licitación. Sí, José Luis, la verdad es que, fíjese, Óscar ha nombrado el proyecto de la falta de circunvalación, es la... Me quedaba... el proyecto de la laguna, la variante. Se refería a la... Eso es con respecto a la circunvalación. Sí. Y después me hablaba del anillo de Tenerife, norte, que es el cierre del anillo insular Erjo. El cierre del anillo insular, según mis números, quedan aproximadamente 60 días para calar los 4 tubos, es decir, para que se encuentren las 4 bocas. Y a partir de ese punto, que ya quedarían 15 meses para poder poner el cierre del anillo insular en servicio. Y en mi opinión, y digo mi opinión porque siempre he mantenido que es mi opinión y la que refleja el Plan Insular de Tenerife, porque mi opinión está aprobada en el Plan Insular de Tenerife desde el año 2003. O sea, no estoy haciendo nada que no hubiera estado planificado en la isla de Tenerife desde el año 2003 y estamos en el año 2023. Será el principio del fin de las colas. Será el principio del fin de las colas. Sí. Fíjese, yo precisamente al hilo de esa respuesta, José Luis, el tema de la congestión, de los atascos, es algo que se ha estudiado muchísimo. Se ha estudiado desde el punto de vista científico. Empíricamente se ha intentado demostrar, se ha incluso redactado lo que se conoce como una ley. Es la ley del hierro de la congestión, seguro que usted la conoce, o la posición de Luis Moglich. Esto, fíjense ustedes, es una cuestión científica, empírica. Se ha estudiado muchísimos ejemplos. Y esta ley lo que viene a decir que la construcción de más carriles y de más carreteras a corto plazo puede ser una solución para los atascos, pero a medio y largo plazo lo que hace es inducir a la demanda. Si esto es así, teniendo en cuenta la hoja de ruta que ustedes siguen, no están realmente poniendo una solución temporal a un problema, pero a la larga creando un problema todavía mayor al construir más carreteras y, sobre todo, quizás el ejemplo más claro sea al ampliar a 3 carriles la autopista del norte, la TF5. Esto no va a inducir a una mayor demanda, como ya se ha demostrado en otros lugares con estudios científicos. No. O sea, usted contradice la ley. Y categóricamente no. O sea, usted contradice esta ley. Y se lo explico. Mire, lo primero es que el PTOSBAN, que es el famoso documento que se aprobó en el año 2007, se concebía a través de que toda la red viaria de la isla de Tenerife tenía que pasar por el área metropolitana. ¿Vale? Por eso esas grandes autovías y de gran capacidad, contraviniendo el PIOT, que el PIOT lo que marca es el anillo insular de carreteras. El principal problema que nosotros teníamos se llamaba Padre Ancheta. No caben más vehículos, 110.000 vehículos no caben por los 3 carriles que tiene Padre Ancheta. La única posibilidad de paliar este problema no es poner más carriles en Padre Ancheta. Yo le doy la razón a la teoría.
En Padre Anchieta se producen dos problemas. Uno, el que se mezcla los tráficos de la gente que normalmente vive en la laguna y que todos los días tiene que atravesar la autopista porque todos los colegios y la universidad está al otro lado y se tienen que incorporar a la autopista porque no hay otra forma de conectar para volver a salir, generando lo que se llama tráfico de agitación, ¿vale? Y a eso le suma usted, esos son aproximadamente 20.000 vehículos diarios. Y después usted tiene el tráfico de larga distancia, que es el que viene desde el norte, camino o de la universidad, en el campus de Guajara, o a la zona del hospital, o a la zona administrativa de Santa Cruz, y una parte a coger la autopista del sur por la TF2. Es la tormenta perfecta. La única manera de paliar este problema es quitar coches de ese acceso. Sin embargo, en sus propios datos ustedes prevén, efectivamente, son 113.000 vehículos en 2019, pero ustedes prevén, por ejemplo, que en 2048 haya 150.000 vehículos pasando por el Padre Anchieta. No sé de dónde salen esos números. Salen de los documentos que están en la exposición pública del tercer carril, si no me equivoco, de la obra. El proyecto del tercer carril... Esta es la evolución del tráfico. Ustedes en todos los estudios que hacen y que están publicados en la exposición pública, prevén un aumento del tráfico en la isla de Tenerife en todos los puntos. En la autopista del sur, a la altura del campo, en Padre Anchieta, en Bomberos, en el aeropuerto de Los Rodeos y en el Sausal. Mire, aquí están los datos, se los puedo pasar. No, a ver, el proyecto del tercer carril es un proyecto que viene de muy atrás y pertenece al PT Osban y por lo tanto pertenece a ese concepto de que toda la movilidad tiene que pasar por el área metropolitana. Nosotros defendemos el modelo del Piot y nuestra primera apuesta es que cerrando el anillo insular 30.000 coches, que prácticamente es desde Tacoronte en adelante, se irán, porque se reduce la longitud con el tramo San Juan de la Rambla y Cot y con el Santiago del Teide hasta el tanque, en más de 30 minutos de Yo trayecto. también he visto ese estudio, José Luis, y entonces una de las preguntas que quería hacerle, y aprovecho y se la meto ya, es la de si hay 30.000 vehículos que se van a quitar con el cierre del anillo insular, con el túnel de Erjos, básicamente, que es con el tramo del tanque Santiago del Teide. La suma de los dos, ¿eh? Con la suma de, bueno, 30.000 vehículos aproximadamente es el dato. Sí, correcto. ¿Para qué es necesario un tercer carril en la autopista del norte? Mire, el tercer carril es necesario porque estaba planificado y estaba metido dentro del convenio de carreteras, ¿vale? Y había una demanda social brutal de sacar ese proyecto. Ese proyecto, en mi opinión, esto sí es mi opinión, es un proyecto de largo recorrido. Dese cuenta que la autopista que se construyó a finales de los 90, en su último tramo, llegando prácticamente a Los Realejos, en 2 carriles, es imposible meter un tercer carril en todos los enlaces, con lo cual todos los enlaces habrá que demolerlos, y eso con una carretera en servicio. Entonces no se puede hacer ninguna actuación hasta que se cierre el anillo insular para quitar 30.000 vehículos del tramo de carretera, que lo bajaría a 80.000 vehículos en la zona de Padre Anchieta, y simultáneamente se haga la circunvalación de la laguna, que se ejecuta en una obra prácticamente en el 80% en túnel, para poder cumplir con AENA y con Defensa, que ya tenemos los informes de los dos, y que es una obra que se puede hacer sin afectar al tráfico actual de la autopista. Porque ¿quién tiene agallas para quitarle a los ciudadanos de Tenerife un carril en el caos que viven ahora y reducirle de 2 a 1 para ejecutar la obra? Porque no se puede ejecutar un tercer carril con los otros 2 carriles en servicio. La pregunta era si se quitan 30.000 vehículos a raíz de la obra del anillo insular, ¿por qué es necesario un tercer carril en la autopista? Bueno, yo pienso que realmente un tercer carril es una medida que potenciará el transporte colectivo, porque ese tercer carril eminentemente debe de ser destinado a potenciar el transporte colectivo. Y lo que pasa es que yo viendo el documento en exposición pública no hay muchas referencias a eso realmente. Ahí se habla del tercer carril y no se habla de potenciar el transporte público. Por supuesto, porque el proyecto del carril Busbao es un expediente independiente. Si usted coge y mira el pliego que se sacó a licitación, se compone de 2 proyectos. Uno es el tercer carril, es que si no hay tercer carril no puede haber el Busbao. Y el segundo es el Busbao que sale de Santa Cruz y está previsto que llegue a la Orotava en función de los estudios de demanda que tenga esos proyectos. Ese proyecto ahora mismo está en fase de supervisión y cuando esté terminado saldrá también información ¿Y por qué pública. cuando se ampliaron a 3 carriles en la autopista del sur, en la TF1,
nunca se incluyó un carril Bus-Vao. Lo digo porque alguien puede pensar, vale, sí, son dos proyectos independientes, pero es que, ojo, es que en el sur se han hecho 3 carriles y allí no hay carril Bus-Vao. A lo mejor nos la están intentando colar, o ¿qué garantías tenemos de que van a hacer el carril Bus-Vao? Porque lo que van a hacer, lo que van a hacer es el tercer carril. Eso sí lo tenemos claro. Son circunstancias distintas. A mí me parece que el tema de movilidad en el norte es diferente que el del sur. En el del sur tenemos solo 2 carriles en estos momentos y un colapso absoluto de tráfico. No podemos tomar la misma referencia, porque también en el sur, en cuanto se abra el túnel de Erjos, habrá de esos 30.000 coches que van hacia Santa Cruz, también se irán y regresarán por el norte, y se producirá una importante descongestión. Independientemente, el problema de la laguna está reflejado completamente en Adeje, y es el mismo problema, una ciudad partida por una vía de alta capacidad. Hablamos de carreteras centrados en una polémica de ya muchos años, la autopista del norte, las importantes colas. Estamos en directo, Óscar Martín. Sí, ¿por qué, señor Delgado, la paralización en su momento, los retrasos? ¿Qué ocurre exactamente con la obra de la pasarela de Padre Ancheta? ¿Podría estar relacionado el factor de la subida de precios o quizás se han encontrado con un problema de escasez de material de acero para retomar y continuar esa obra que han anunciado? ¿Qué ocurre, señor Delgado? Eso es una obra que la gestiona el Cabildo de Tenerife, sí, porque es un tramo de carretera. Yo no conozco al detalle el problema, pero debe ser similar a los que hemos sufrido nosotros durante los 2 años y medio primeros de este mandato. Pues sí, efectivamente ha habido una escasez de material, principalmente la producción de acero se produce en China. A raíz del problema que hubo con la pandemia, pues las fábricas se cerraron. Hubo una escasez de producción en todo el mundo, no afecta solo a Canarias, y el precio se disparó prácticamente en un 70%. Las revisiones de precios que se establecen en la administración y que llevan, de toda la vida en la ley de contratos establecida, no contemplaban una situación como la de la pandemia y una subida con este alza. Y bueno, pues supongo que les habrá representado al Cabildo de Tenerife un problema, y como nosotros también hicimos, llegar a acuerdo con las contratas para evitar que la obra se parase. Y entiendo que lo han resuelto razonablemente, porque la obra está prácticamente, en breve será puesta en servicio. ¿En qué quedó el proyecto de carretera, proyecto de obra Ofra El Chorrillo, Santa Cruz de Tenerife? Bueno, como usted sabrá, el proyecto de Ofra El Chorrillo lo sacamos nosotros a licitación hace ya prácticamente 1 año y medio. Está entregado en estos momentos, pero no lo hemos sacado todavía a información pública porque tiene algunos problemas técnicos que quedan por solventar. El primero es que no se ha incluido algo que nosotros consideramos esencial, que es que la avenida no recuerdo cómo es el nombre ahora, donde está TITSA, los talleres de TITSA, tiene que conectarse directamente con la rotonda, y hay una zona de un importante... La avenida a Santa María del Mar. A Santa María del Mar, correcto. Nosotros entendemos que el acceso principal a Santa María del Mar tiene que ser a través de ese punto. Lo hemos consensuado hace prácticamente 6 meses con el Ayuntamiento de Santa Cruz, con su concejal de urbanismo, y creo que estamos todos de acuerdo en que el proyecto hay que modificarlo para que los 2 carriles que ahora mismo bajan por la autopista se incorporen directamente a la TF1, y el acceso a Santa María del Mar, el principal, pueda ser por esa rotonda que está donde ahora enlaza con Ofra El Chorrillo. José Luis, tú actualmente estás en el gobierno de Canarias, ¿no? Sí. Pero anteriormente, hace 4 años, formabas parte del gobierno insular, ¿cierto o no? Hace 4 años yo estaba también en el gobierno de Canarias, estuve durante 18 meses, y en el periodo 2011-2015 fue cuando fui consejero de Carreteras y Paisajes del Cabildo. Bien. Aurelio Abreu, vicepresidente.
Es decir, había un pacto en el que gobernaba coalición y PSOE y tú llevabas carreteras en el Cabildo. Correcto. Bien. ¿Qué te parecen esas declaraciones que hacen a Pedro Martín culpable de los atascos y de no haber hecho nada en estos 4 años? Bueno, es un poco eso que le digo al principio de la entrevista, me entristece mucho, de verdad. Debería haber un pacto en el que los problemas estructurantes de la isla de Tenerife no formasen parte del juego político. Lo dice por toda la fuerza, porque yo le digo cuando el absolutamente por todo arremetía contra coalición. Bueno, yo arremetí contra coalición y muchas veces todavía arremeto, porque cuando uno no para de trabajar para sacar, nosotros vamos a sacar 15 proyectos en la isla de Tenerife en estos 4 años. Y si sacamos 15 proyectos es porque no había ninguno. Los únicos 15 proyectos estamos tramitando. Pero ¿cómo que no había ninguno? Pues como que no oímos había. Aquí nosotros, bueno, recuerdo yo haber oído en Mírame Televisión Es que parece ser que... a Carlos Alonso, que era su presidente, su socio de gobierno, decir que la autopista iba avanzando, que tenían proyectos, vamos. Parece ser que Pedro Martín anunció cuando llegó al Cabildo de Tenerife que se encontró con gran parte de los proyectos que había anunciado Coalición Canaria que no estaban ni redactados ni ejecutados. A ver, vamos a ver, yo pienso que en estas cosas, sobre todo ustedes, deben de ser un poco, ya que todos estamos jugando al ping-pong, tirándonos la pelota unos como contra otros, ustedes con el rigor informativo, el cuarto poder es el que tiene que dar luz y taquígrafo a este tema. Un proyecto se está redactando cuando se publica en un boletín oficial de contratación, en la plataforma de contratación del Estado, y se adjudica y se firma un contrato. Hasta que eso, y establece un tiempo para entregarse, que normalmente, como le digo, oscila entre 12, 18 y algunos, como por ejemplo el tercer carril entre la Arafo y San Isidro, va a ser de casi 24 meses. Hasta que eso no está publicado, adjudicado, firmado, con una partida económica, con una autorización por parte del Consejo de Gobierno para invertir ese dinero, son cuentos chinos. ¿Por qué tantos retrasos en el proyecto de carretera de la aldea que tiene en jaque a los vecinos? En Gran Canaria. Gran Canaria. No, yo no creo que el proyecto de la aldea tenga grandes retrasos. Ese proyecto, yo le puedo decir, a día de hoy estamos dentro de plazo. Ya están todos los túneles calados. Son 8 túneles lo que lleva esa obra. Y va como una moto. Además, la obra utiliza un sistema de explosivos que por primera vez se utiliza en el Estado, totalmente controlado por ordenador en el tema de las voladoras, y ha dado un rendimiento muy bueno. El único inconveniente que hemos tenido en esa obra es que nos hemos encontrado con un yacimiento aborigen en la conexión del último túnel de Faneque con la carretera general, y nos ha retrasado porque hemos tenido que construir un túnel de 80 metros para un poco salvar esa situación. Nosotros seguimos trabajando con la intención de que antes de final de año podamos poner esa carretera en servicio, pero no lleva un retraso la carretera, por mucho que digan algunos foros que puedan existir, con los que les hemos dado las explicaciones, pero lo que no podemos hacer es estar, a lo mejor, no sé, en una empresa privada se pueden permitir tener relaciones públicas para estar atendiendo a la gente, pero nosotros los recursos que tenemos son muy escasos y nos dedicamos a trabajar. Sí, una cosa interesante, José Luis, de un poco volviendo con los atascos históricos de la TF5, que decía usted antes en una de sus respuestas, ¿no? Más allá de todas las respuestas que ha dado, decía algo que a mí me llamaba la atención, y es: hay que sacar coches de la TF5. Sí. Eso yo creo que es algo en el que todos estamos de acuerdo. Otra cosa es que las medidas que se estén tomando sirvan para sacar coches o no. Eso el tiempo también será el que lo diga. Pero la realidad es que estamos de acuerdo en que hay que sacar coches de la TF5. Y antes nombraba Manuel Artiles a las propuestas de Rosa Dávila, que ha dicho que ella, si llega a ser presidenta del Cabildo de Tenerife, en 90 días va a poner en marcha una serie de medidas para aliviar la congestión de la TF5. Y considerando que es bastante atrevido que se diga que en 90 días se van a poner en marcha medidas que no son sencillas
medidas de articular y que sobre todo Coalición Canaria en 30 años gobernando nunca llevó a cabo, por tanto es cuanto menos llamativo que ahora digan que van a ser en 90 días lo que no hicieron en 30 años. Sí que es verdad que, por ejemplo, esas medidas que propone Rosa Ávila podrían ayudar a descongestionar, a sacar coches, volvemos al inicio de la pregunta, a sacar coches de la TF5, ¿no? Que es la de, bueno, pues modular el horario de entrada de funcionarios a las administraciones, llegar a acuerdos con algunas facultades para retrasar el inicio de la Universidad de La Laguna, fomentar el uso del coche compartido, reforzar el transporte público, bueno, cosas que siempre se repiten. Mi pregunta es... Usted lo ha dicho, ¿eh? Ahora... Cosas que siempre se repiten, efectivamente. Y de hecho mi pregunta es la siguiente: ¿por qué se repite tanto este tipo de cuestiones y no se llevan a cabo? ¿No sería mejor empezar la casa por aquí? Por llevar a cabo estas medidas y después ver cómo afectan al flujo del tráfico para tomar grandes decisiones, como por ejemplo ampliar a 3 carriles la autopista del norte, que al final nos va a costar más de 300 millones de euros. Mire, yo el tercer carril del norte, como le digo, queda bastante trecho. ¿Usted no lo ve como la solución inmediata, por tanto, a los atascos? Porque ya lo he dicho varias veces. No. O sea, creo que es una infraestructura que es necesaria, pero también tengo claro que es una infraestructura que no se puede ejecutar a corto plazo. Primero, nosotros tenemos una hoja de ruta. La primera hoja de ruta es túnel de Erjos, 30.000 coches que sacamos del área metropolitana, con lo cual eso ya va a generar una descongestión importante. Y el segundo paso, que es la circunvalación de la laguna, que según nuestra planificación pues llevamos ya casi 9 meses de retraso con respecto a la hoja de ruta que nosotros llevábamos. Quitemos los 3 carriles de la ecuación. Le pregunto, ¿por qué no llevar a cabo antes estas medidas de finalizar el túnel de Erjos, de llevar a cabo la circunvalación, que todavía ni siquiera, bueno, pues está y tiene que ser ¿no? así, y tiene que ser así. O sea, hay que poner en marcha estas medidas. Esas 2 medidas van dentro de la hoja de ruta. No, pero yo me refería a las medidas del horario de las universidades, el horario... Mire, ¿Por qué no hacer esto primero? Vamos a ver, mire, yo creo que lo intentó el anterior gobierno, que estaba el señor Alonso, el tema de llegar a un acuerdo con la universidad. Me consta el esfuerzo personal de Pedro Martín, que ha llegado a una situación muy avanzada con la anterior directora. El nuevo director, según ha tomado posición, dice que no lo ve. Dice que no lo ve. Entonces, ¿que por qué no se puede? Pues yo no se lo puedo responder, porque también podríamos... Vamos, yo tengo una familia directa mía que es profesora de la universidad, y los profesores tienen su estructura y su vida organizada, y retrasar todos los temas pues le suponen una situación de caos, de conciliación familiar y de muchísimas más cosas. No es tan sencillo como decir 2 horas todos más tarde y escalonar el tráfico. Pero además, ya le digo, tampoco hay que criminalizar a la universidad, porque el principal problema lo tenemos en la entrada de Padre Ancheta, y hay determinadas facultades que se quedan antes y determinadas facultades que están en la zona del campus de Guajara, y una de las zonas de mayor incidencia en tráfico es precisamente el enlace del hospital, que es uno de los grandes centros de atracción de tráfico de toda la isla. Si también potenciáramos el Hospital del Norte y el Hospital del Sur, para mí sería una medida paliativa, porque evitaría que muchísima gente tuviera que venir al área metropolitana y levantarse a las 5 de la mañana a hacerse determinados tratamientos que, si estuviera el Hospital del Norte y el Hospital del Sur plenamente operativos, no serían necesarios. Entonces, esto pasa por un concepto que indirectamente es lo que estamos intentando aplicar nosotros a movilidad. Mire, Tenerife tiene 1 millón de habitantes. En concepto de ciudad, esto no es nada, ¿vale? Y nosotros no hemos todavía captado en que tendríamos que mirar la isla como un conjunto, no ese concepto de área metropolitana y el resto
de espacio. La población se debería distribuir uniformemente por toda la isla de una manera equilibrada, colocando los centros de movilidad dispersos, no todos concentrados en el área metropolitana, y todo sería más sencillo y más fácil. Reduciríamos colas, contaminación. Lo que está produciendo es lo contrario, porque lo que se está haciendo es, se está concentrando a la población, por ejemplo, si vamos al sur de la isla, muy lejos de sus centros de trabajo, obligando a desplazarse a esos trabajadores, porque el precio de la vivienda está carísimo, es imposible en las zonas turísticas vivir. O sea, el problema es muy complejo. No, pero tiene solución. Tiene solución. Mire, el hecho solo de haber puesto el tramo de carretera entre Adeje y Santiago del Teide en servicio ha implicado un desplazamiento de población brutal a Guía de Isora y Santiago del Teide, e incluso el tanque de vivienda más económica, mucho más económica que la concentrada en el polo turístico, con gente que prefiere tener calidad de vida de un municipio, ¿vale? En vez de una ciudad fantasma creada artificialmente para alojar a las personas que se desplazaban desde el norte, y que en el momento que tengamos el cierre del anillo insular podrá equilibrar el territorio. Esto forma parte, por eso yo le digo que la movilidad no es solamente asfalto y coches y contaminación. La movilidad estructura la isla, y Tenerife, con 1 millón de habitantes, se tiene que estructurar como una gran ciudad en el que las cosas tienen que estar distribuidas espacialmente para reducir precisamente los grandes desplazamientos. No tiene sentido que sigamos intentando concentrar toda la potencia hospitalaria en la residencia sanitaria y el hospital, que pueden tener 500 metros de distancia uno del otro, cuando si eso lo tuviéramos distribuido entre el Hospital del Norte y del Sur, probablemente de las colas podríamos quitar otros 30.000 vehículos. Vamos a ir terminando. Óscar. Sí, usted, aprovechando a esta hora, señor Delgado, las cámaras de Mírame Televisión en directo a esta hora, ¿qué le diría a todos los habitantes, ciudadanos del norte de Tenerife, del sur de la isla de Tenerife? Porque las colas que están viviendo los tinerfeños, usted es tinerfeño, esto tercermundista, esto provoca problemas laborales, un desgaste psicológico cada mañana, insisto, norte y sur de la isla de Tenerife, y además tiene consecuencias turísticas, porque a mí me contaban en su evento representantes de Asotel, de la patronal turística en la isla de Tenerife, que habían quejas de turistas por las colas, los retrasos que se producen, las esperas cuando llegan al aeropuerto de Reina Sofía, cuando tienen que abandonar los hoteles en el sur y coger un avión al aeropuerto, y esto evidentemente pues turísticamente afecta. Insisto, ¿qué le diría en este momento a todos los tinerfeños que le están viendo? ¿Usted podría comprometerse, garantizar un plazo concreto, aproximado del final, de cuándo de manera definitiva los tinerfeños van a dejar de sufrir estas colas, insisto, que convierten a una isla como Tenerife tercermundista? Mire, llevamos en Tenerife demasiados años sin construcción de infraestructuras potentes, y no se pueden hacer todas a la vez. Yo le pongo un ejemplo: el túnel de Erjos, que es la mayor obra que nunca se ha hecho en la isla de Tenerife y una de las mayores de España, 240 millones de euros. Vamos a un ritmo de ejecución de 35 millones de euros de gasto anuales. Usted no se pueden imaginar el esfuerzo que significa gastarse 35 millones en horas de trabajo, de personal, de maquinaria. O sea, no podemos poner la isla completa patas arriba. Y además hay que esperar a ver también cómo evolucionan los sistemas que estamos implantando en el territorio. Yo sé que pedir paciencia es casi como... Más paciencia. Es casi como tirar un jarro de agua fría a una persona. Nosotros hemos sentado las bases, tenemos un proyecto, y lo he explicado aquí. O sea, en principio 15 meses, túnel de Erjos, a continuación circunvalación de la laguna, el túnel de la Mesa Mota también es una obra pequeña pero muy importante, porque descongestionará prácticamente 20.000 coches que vienen de otra zona de la isla en la que no existe una obra desde hace más de 30 años en infraestructura de carreteras. Y así, pues San Juan de la Rambla hasta Icot es otra obra. Insular, ¿no? Sí, es construir lo que aprobamos en 2003 y no se ha ejecutado. Nosotros estamos trabajando y lo estamos ejecutando. Y
yo pediría que ustedes dieran fe de que todos los proyectos que nosotros estamos exponiendo están todos publicados, son obras que están adjudicadas. Mire, en Playa de las Américas, Faña B, que es una obra importantísima, tenía que haber empezado el 3 de enero. Y no ha podido empezar porque la empresa que quedó primero adjudicataria pues tiene un pleito con la segunda y hasta que no se resuelva no podemos empezar la obra. Esto es más complicado de lo que parece, pero sabemos lo que estamos haciendo, tenemos una hoja de ruta y estamos convencidos que en los 4 próximos años todos estos proyectos que ahora están en información pública serán obras adjudicadas y estarán construidas y el problema se habrá reconducido. David. Una última cuestión, José Luis, que he querido separar o dejar para el final, para separarla de las cuestiones de movilidad, tiene que ver con el llamado caso mediador, porque su nombre ha aparecido también en el sumario del caso mediador en una de las conversaciones entre los empresarios Raúl Gómez Rojo y Antonio Navarro Tacoronte. Mi primera pregunta muy rápida y directa, ¿usted conoce, ha hablado en alguna ocasión de forma directa o indirecta con Raúl Gómez Rojo y Antonio Navarro Tacoronte? No tengo ni zorra idea de quiénes son esos dos individuos. Y entonces, José Luis, ¿cómo se explica el hecho de que en una conversación captada, en este caso por la Guardia Civil, se le nombre a usted y se diga incluso que se van a reunir con usted porque están hablando de una serie de contrataciones y aseguran que usted está quemado, según habla Antonio Navarro Tacoronte, de las empresas de aquí y querría que concurriesen empresas de fuera a una serie de contrataciones públicas? ¿Cómo se podría explicar eso? Pues yo, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy en mi casa tan tranquilo y hay gente que está hablando de que quiere reunirse conmigo, pues que yo he estado quemado con... Pues sí, pues es que es verdad. Yo no voy a decir que no es verdad, que no me encuentro a gusto con que yo saque proyectos a licitar y se presenten las empresas y presenten un tiempo de ejecutar los proyectos y después los proyectos tarden a lo mejor 4 o 5 meses más. Pues es cierto que cómo lo saben ellos, no tengo ni idea, pero no se equivoque, tiene una información errónea esa información. Y es que todas las empresas canarias van en UTES con empresas de las penínsulas, absolutamente todas. Creo que de todos los concursos que se han adjudicado, de las 69 obras que estamos tramitando del Convenio de Canarias, si hay 4 o 5 concursos que no han sido adjudicados a UTES con empresas de fuera, entonces yo creo que todo el mundo conoce cómo funciona este tema. Nunca habló con nunca el mediador. Ni sé quién es ese señor, ¿vale? Mire, uno... ¿Ni hizo por reunirse él con usted? Pero es que no tengo ni idea de quién es ese señor. O sea, pero no tengo ni zorra idea de quién es ese señor, ni ha estado en la Consejería de Obras Públicas, en la Dirección General de Infraestructura Viaria, y si ese señor tenía previsto hacer un asalto a la banca, ¿vale? Pues me parece que se iba a encontrar con la horma de sus zapatos, porque, vamos, uno ya tiene algunas tablas en este tema y, insisto, que diga qué día fue, que diga cómo me conoce, porque, ¿sabes lo triste de todo este tema? Que uno se mata a trabajar, de repente un iluminado quiere hacer un negociete para ganar dinero, pues no sé de qué manera, porque no sé qué es lo que quiere hacer este señor, y ahora yo me tengo que salir a defender de lo que ese señor ha dicho. Es un poco triste, ¿eh? Es un poco triste y lamentable. O sea, yo me defiendo de lo que he hecho. De lo que no he hecho no me pienso defender. José Luis, gracias. Si hay alguien que conoce carretera en el gobierno y en la isla, ese eres tú. Así que gracias y a todos ustedes, buenas noches. Adiós. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV.